Continuamos en Venezuela. A la sede de la Organización de Estados Americanos en Caracas acudieron opositores al gobierno de Nicolás Maduro para alertar a la comunidad internacional de la negativa del Consejo Nacional Electoral a dar el cronograma y las planillas para activar un referéndum revocatorio. El gobierno oficialista estaría tratando de dilatar el proceso para evitar un cambio de gobierno. Los opositores piden urgentemente una mediación internacional que ayude a frenar esta crisis. Nicole Colster, periodista NTN 24 en Caracas, tiene este informe. 2 solicitudes ha realizado la oposición venezolana al Consejo Nacional Electoral para que entreguen la planilla necesaria para recolectar las firmas para un referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. Desde hace un mes, las trabas revolucionarias y el silencio han sido la respuesta del organismo. Ante esto, acudieron a la Organización de Estados Americanos. Nos ha recibido la misión de la OEA aquí en Venezuela una carta en donde buscamos alertar, por supuesto, a su secretario general y a los países que conforman la Organización de Estados Americanos sobre la grave situación que se está viviendo en Venezuela. La oposición al régimen observa el referéndum revocatorio como la válvula democrática para salvar a la nación de la crisis. Pero para que sea efectivo este mecanismo, tendrían que efectuarse antes de enero del año 2017. De lo contrario, de ganar la oposición, saldría de Nicolás Maduro, pero no del chavismo. Por eso es importante y por eso hemos decidido alertar a la comunidad internacional que esto, más allá de un tema político, se trata de un tema de salvación nacional. Los distintos países saben la grave situación económica, la grave situación social y la grave situación política que vive Venezuela. Lo que les estamos es entonces presentando las opciones que tenemos los venezolanos para solucionar estos problemas. Por ello, no escatimarán esfuerzos en solicitar mediación internacional. Vamos a asistir a diferentes delegaciones diplomáticas de estos países, vamos a diferentes organizaciones, inclusive tenemos previsto buscar un acercamiento con UNASUR, que como todos recuerdan fue un ente mediador, el presidente Samper, que estuvo en Venezuela y ha manifestado públicamente su preocupación por lo lento y lo complicado que está este proceso. El tiempo se recorta para que pueda haber cambio de gobierno, pero ante ello la oposición, que aspira a sacar a Maduro este año, ya se organiza. Realizan el censo de los venezolanos que acudirán a estampar su firma una vez el Poder Electoral cumpla con la convocatoria. ¿Va a firmar para revocar al presidente Nicolás Maduro? Para revocarlo, para sacarlo 3, 4, 5 veces, las veces que sea necesario. Oye, el país está por el suelo, tienen el país completamente destruido. Aquí acabaron con la producción nacional. Hay que firmar, hay que salir de este gobierno. Según un reciente estudio publicado por la organización More Consulti, 6 de cada 10 venezolanos considera que la forma ideal para sacar a Nicolás Maduro del poder es el referéndum revocatorio, mientras que más del 58% considera que el jefe del Estado debe abandonar su cargo este mismo año. Desde Caracas, en Venezuela, para la tarde de NTN 24, Nicole Colster. Gracias a Nicole por su reportaje. Y ahora quiero saludar en Caracas a Juan Carlos Apis. Él es ex magistrado, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Doctor Apis, buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo escucho a nuestra reportera hablar del revocatorio, hablar de esta visita a la OEA para llamar la atención sobre las circunstancias de Venezuela, pero yo creo que la comunidad internacional conoce lo que está pasando en Venezuela. Es decir, el Consejo Nacional Electoral va a ignorar la solicitud para un revocatorio, como ignora el TSJ las leyes o modificaciones a leyes que esté haciendo la Asamblea Nacional. Es decir, se ha declarado inconstitucional la modificación de la ley del Banco Central que hiciera la Asamblea Nacional. Lo hizo el Tribunal Supremo, que creo, y usted me dirá si estamos en lo correcto o no, que está allí para cumplir una función en este momento, revertir toda legislación que provenga de la Asamblea Nacional. Muy buena tarde. Hola Idania, buenas tardes. Aprovecho la oportunidad para ratificar mi sentimiento de hermandad con el pueblo colombiano, que a pesar de que nuestra frontera sigue después de mucho tiempo cerrada, los nexos de afecto y de solidaridad con la hermana República de Colombia siguen intactos entre pueblos. Muy bien, doctor Apis, gracias por ese mensaje. Seguro lo agradecen, por supuesto, los colombianos. Ahora, vayamos a este tema
qué es lo que está sobre la mesa. Es decir, la oposición va a encontrarse siempre con una pared, con un bloque contra el cual se estrella permanentemente. Bueno, yo creo que la insensatez no tiene límites. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional pareciera ser que no tienen claro que cada sentencia que firman los hacen personalmente responsables de ellas. Estas últimas sentencias de la sala constitucional que tratan de desconocer para la sala las leyes aprobadas por el Parlamento Nacional, pero en el fondo lo que están es desconociendo la voluntad popular, la voluntad de los venezolanos que votaron por esos diputados para que legislaran, para que deliberaran y para que controlaran la acción de gobierno. Por eso, lo repito, parece que la insensatez no tiene límite. Esta sala constitucional está de rodillas a los intereses del gobierno nacional, que no le interesa por ningún lado que hayan salida democrática a esta grave crisis económica, social, política que viven hoy los venezolanos. Intentar permanentemente de cuidar una forma, pero de una manera tan burda que finalmente tanto los venezolanos como la comunidad internacional terminan dándose cuenta de lo que usted acaba de señalar, que el Poder Judicial está pues arrodillado ante el Poder Ejecutivo. La situación es tan grave que la última sentencia declarada inconstitucional, que declara inconstitucional la ley del Banco Central de Venezuela, ha sido firmada como ponente por Calixto Ortega Ríos, que es miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue durante muchos años diputado al Parlamento Nacional por ese mismo Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno. Bueno, es que pareciera ser que ya la vergüenza no tiene límites en Venezuela y particularmente en el Tribunal Supremo de Justicia. Lo más lamentable, pero además lo más angustiante de lo que estamos viviendo hoy en Venezuela, es que la Asamblea Nacional está por discutir este proyecto de enmienda para recortar el periodo constitucional al ciudadano Nicolás Maduro. Y la enmienda tiene un procedimiento idéntico al procedimiento de formación de las leyes establecido en la Constitución Nacional. Es decir, que pudiera pasar que también saboteen este proyecto de enmienda constitucional para recortar el periodo del presidente de la República y tratar de destrabar de esta manera el tablero político venezolano. Por eso lo digo, se está actuando de una manera insensata, sin tener claro la responsabilidad institucional que tienen estos magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia. Como van a sabotear, doctor Apis, seguramente la reciente aprobada ley de amnistía y toda ley que provenga del Parlamento con la que ellos no estén de acuerdo. La pregunta es, ¿cuál es la salida para esa mayoría opositora que está allí por decisión de los venezolanos? Porque fueron electos por el voto. ¿Hacia dónde transita, digamos, esta coyuntura? Bueno, yo creo que tenemos que seguir, digamos, por los caminos democráticos y por los caminos jurídicos, independientemente del saboteo que haga la Sala Constitucional o cualquiera de las otras salas del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, la Asamblea Nacional tiene que hacer su trabajo, que es legislar, que es deliberar, que es controlar la acción de gobierno. Y luego, si el Tribunal Supremo de Justicia o el Gobierno Nacional intenta sabotear el trabajo parlamentario, insistir por los caminos democráticos y los caminos jurídicos. Creo que es ingenuo pensar que 7 magistrados pueden sostener toda la vida a un gobierno. Esto por ahora les está funcionando, pero tiene patas muy cortas. La historia en otros países nos demuestran que esto no lleva mucho camino, que esto no tiene mucho tiempo para que permanezca. Así que tenemos que insistir en los caminos democráticos, electorales e institucionales que nuestra Constitución pone a disposición. Pues quiero darle las gracias, doctor Apis, por estar con nosotros. Habrá
que insistir en los caminos democráticos. El problema y lo que mucha gente se pregunta es, mientras la oposición va por los caminos democráticos, el gobierno transita la ruta autocrático, para muchos una dictadura, para otros una tiranía. ¿Cómo compaginar estas dos realidades que llevan por caminos distintos? Qué bueno lo que estás diciendo, porque cuando tú revisas, por ejemplo, el contenido de la ley de amnistía, te das cuenta que esa ley de amnistía lo que refleja es cómo han utilizado al Poder Judicial para perseguir a la disidencia política, que es un mecanismo en que el autoritarismo más sofisticado, ahora de moda en Venezuela, utiliza las instituciones para sabotear los caminos democráticos. Pero estoy convencido que la democracia tarde o temprano se impone a estas aventuras autocráticas como pasa hoy en Venezuela. Doctora Apis, gracias por estar con nosotros. Buena tarde para usted. Gracias, Idania. Quedo a tu orden.